Aquí, nada más que más tarde lo veré. Ya. Te vas a estudiar. Toman el examen nada más y traes el certificado ¿de qué tienes? De primaria, pues. Ya. Buenos días, estimados estudiantes. ¿Me confirman el audio, por favor? Y si logran escucharme bien. Buenos días, mis. Buenos días. Vamos a iniciar con la sesión del día de hoy, recordando un poco de lo que ya hemos trabajado, ¿sí? La clase pasada. A ver, ¿quién me podría manifestar qué tema hemos desarrollado, de qué hemos hablado, qué es lo que hemos visto? Quizás quedó alguna duda, alguna consulta referente al tema.
A ver, chicos, vamos a observar el siguiente video, ya que nadie ha podido manifestar para recordar el tema. Clases particulares en Ávila por Miguel Fernández Collado. Hola a todos y bienvenidos al canal Futuros Sobresalientes. Hoy vamos a ver la asignatura de lengua y por cierto, si no estás suscrito, suscríbete, también puedes suscribirte al canal o apoyarme en Patreon. Y si necesitas clases particulares, echa un vistazo a nuestra web que te la dejo en la descripción. El tema de hoy son las clases de oraciones. Pon atención que empezamos. Al comunicarnos, usamos las oraciones con diferentes intenciones. Para afirmar o negar algo, para preguntar o para expresar sorpresa o duda. Según la intención del hablante, se distinguen varias clases de oraciones. Empecemos con las oraciones enunciativas. Son las que usamos para informar sobre hechos o ideas. Vamos a ver un ejemplo. Él quería ser actor. Pasemos a ver ahora las oraciones interrogativas. Son las que usamos para preguntar algo. Suelen ir entre interrogaciones. Por ejemplo, ¿vamos al cine esta noche? Vayamos ahora a las oraciones exclamativas, que las usamos para expresar sorpresa, alegría, admiración o tristeza. Suelen ir entre exclamaciones. Y veamos un ejemplo. Me han llamado. Pasemos a ver las oraciones suscríbete, que es gratuito. También puedes unirte al canal o apoyarme en Patreon. Y si necesitas clases particulares, echa un vistazo a nuestra web que te la dejo en la descripción. El tema de hoy son las clases de oraciones. Pon atención que empezamos. Al comunicarnos, usamos las oraciones con diferentes intenciones. Para afirmar o negar algo, para preguntar o para expresar sorpresa o duda. Según la intención del hablante, se distinguen varias clases de oraciones. Empecemos con las oraciones enunciativas. Son las que usamos para informar sobre hechos o ideas. Vamos a ver un ejemplo. Él quería ser actor. Pasemos a ver ahora las oraciones interrogativas. Son las que usamos para preguntar algo. Suelen ir entre interrogaciones. Por ejemplo, ¿vamos al cine esta noche? Vayamos ahora a las oraciones exclamativas, que las usamos para expresar sorpresa, alegría, admiración o tristeza. Suelen ir entre exclamaciones. Y veamos un ejemplo. Me han llamado. Pasemos a ver las oraciones exhortativas, que las usamos para dar órdenes o para prohibir. Por ejemplo, recoge la habitación. Te lo estoy ordenando. Veamos ahora las oraciones optativas, que las usamos para formular deseos. Por ejemplo, ojalá fuera rico. También tenemos las oraciones dubitativas, que las usamos para expresar duda. Veamos el siguiente ejemplo. Quizás gane hoy. Y por último, las oraciones de posibilidad. Las usamos para hablar de un hecho probable o para expresar una suposición. Un ejemplo sería el siguiente. Ya habrá acabado el concierto. Ahora te voy a poner un ejercicio. Tienes que clasificarme las siguientes oraciones en las clases que hemos visto. Ponme la solución en los comentarios y te diré si está bien o no. Y hasta aquí el tema de hoy. Espero que te haya gustado tanto como a mí. Y ya sabes que puedes suscribirte al canal o apoyarme en Patreon. Y echa un vistazo a nuestra web, que la actualizamos cada día.
Aquí te dejo una lista de reproducción, suscríbete y sígueme en mis redes sociales. Nos vemos mañana. Chao, chao, bacalao. Muy bien, chicos, ¿se recordaron? Entonces, la clase pasada hemos desarrollado el tema del sujeto. ¿Ya? Muy bien. A ver, entonces hemos visto que la oración se va a clasificar en diferentes tipos, ¿cierto? Se va a clasificar de dos formas. ¿Sí? Vamos a trabajar las oraciones en su clasificación según su significado y la oración según según sus componentes, ¿ya? Cuando hablamos de la oración según su significado, nos vamos a referir a las diferentes interpretaciones que nosotros tenemos de la oración, ¿no? Por ejemplo, cuando yo doy una orden, estamos manifestando un tipo de oración. Cuando yo, por ejemplo, voy a dar a conocer, por ejemplo, mis sentimientos, también estoy trabajando un tipo de oración, ¿ya? ¿Sí? Por ejemplo, ¿cómo se le denomina, chicos, cuando yo manifiesto una orden? Cuando yo digo, por ejemplo, siéntate bonito. ¿Qué tipo de oración estoy trabajando ahí? Cuando yo digo, siéntate bonito. ¿Qué tipo de oración estaré trabajando? ¿Una orden? Ya, pero
tiene una denominación, tiene un nombre en específico, ese tipo de oración. ¿Cómo se le dice? ¿Cómo se le llama? Oración impera. ¿Imperativa? Imperativa, muy bien. Y cuando yo, por ejemplo, manifiesto un deseo, ¿qué tipo de oración estoy dando a conocer? Cuando expreso un deseo, ¿cómo se le denomina? ¿Desidera? ¿Decidativo? Desiderativa, exacto. Ahí estoy trabajando la oración desiderativa, ¿ya? A ello me refiero, ¿sí? Entonces, esa clasificación no es la única, pero se clasifica, ¿por qué? Por su significado, ¿ya? Por su forma de manifestar, por su mensaje, mejor dicho. Ahora, por sus componentes, tenemos dos tipos de oraciones. ¿Cuáles son? Por sus componentes. ¿Cómo denomino? Por sus componentes, chicos. ¿Cuántos tipos de oraciones tenemos por sus componentes? Chicos, ¿cuántos tipos de oraciones tenemos por sus componentes? Disculpe, ¿puede volver a repetir la pregunta? ¿Cuántos tipos de oraciones tenemos por sus componentes? ¿Cuántos tipos de oraciones tenemos según sus componentes? 5. ¿Será 5, chicos? Y eso lo hemos trabajado la clase pasada, ¿no? Tenemos solamente 2, ¿ya? Tenemos oración unimembre y oración bimembre. Sí, son 2 tipos, ¿ya? ¿Me dejo entender? Sí, profesora. ¿Sí? Ahora, ¿cuándo yo digo que una oración es unimembre? ¿Mm? ¿Cuándo yo denomino que una oración es unimembre? ¿Mm? ¿Cuándo digo que es oración unimembre, chicos? Uni viene de uno. Una oración unimembre va a ser cuando está compuesta por un solo elemento, que no se puede descomponer ni en sujeto y tampoco en predicado, ¿ya? La oración unimembre no se puede descomponer ni en sujeto ni en predicado. A eso denominamos oración unimembre, ¿ya? Mientras que la oración bimembre se va a enfocar
en poder separar, ¿sí? En sujeto y en predicado. Yo puedo separar, por ejemplo, todos comen por la tarde, ¿cierto? ¿Quiénes comen por la tarde? Todos. Ahí tengo al sujeto. ¿Qué hacen todos? Comen por la tarde. Ahí tengo al predicado, al verbo, ¿ya? Entonces, a ello me refiero. ¿Sí? ¿Me dejo entender? ¿Sí? ¿Me dejo entender, chicos? Ahora, vamos a ver este primer elemento de una oración bimembre, ¿ya? Que es el sujeto. El sujeto es uno de los elementos principales de la oración, lo cual se va a referir a aquello de lo que se dice, mejor dicho, de quién se está hablando. Por ejemplo, yo te digo, Luis, mi vecino, corre todas las mañanas. Para identificar a mi sujeto me hago la pregunta, ¿quién corre todas las mañanas, por ejemplo? Si yo digo, ¿quién corre todas las mañanas? ¿Cuál sería mi respuesta? ¿Cuál es mi respuesta? ¿Quién corre todas las mañanas? Chicos, están ahí. Recuerden que es importante la participación porque de acuerdo a ello yo registro asistencia. Si nadie responde, mi persona considera de que no está en la sesión. Y son preguntas obvias que les estoy manifestando para que ustedes puedan responder sin ningún inconveniente. Si yo te digo, Luis, mi vecino, corre todas las mañanas, ¿cuál es mi sujeto? Cuando te pregunto, ¿quién corre todas las mañanas? Todas las mañanas. ¿Quién corre todas las Luis. mañanas? ¿Cuál es mi respuesta? Luis, mi vecino. Luis. Entonces, Luis, mi vecino, sería mi Sujeto. sería mi sujeto. ¿Ya? Sujeto. Mi sujeto. Exacto. Pero dentro de una oración, el sujeto se va a determinar o se va a conocer diferentes tipos, ¿ya? Por ejemplo, yo voy a denominar sujeto simple cuando solamente va a haber un solo sustantivo. Por ejemplo, los estudiantes juegan en el colegio. Entonces ahí solamente hay un sustantivo. ¿Quiénes son? Los estudiantes. Y voy a decir que es compuesto cuando va a estar conformado por dos o más sustantivos. Por ejemplo, los profesores y los alumnos asisten al colegio, por ejemplo. Pues ahí, por ejemplo, ¿cuántos sustantivos tenemos? Los profesores y los alumnos asisten al colegio. ¿Cuántos sustantivos tengo? Dos. ¿Cuáles son mis sustantivos? Los alumnos y el profesor. Exacto. ¿Ya? Ahí hay dos sustantivos. ¿Ya? Ahora, tengo sujeto expreso o sujeto tácito, o mejor dicho, sujeto expreso y sujeto tácito. El sujeto expreso va a ser cuando el sujeto va a aparecer dentro de la oración. Por ejemplo, tanto el sujeto simple como el sujeto compuesto, hemos visto el sujeto expreso. ¿Por qué? Porque está dentro de la oración. Mientras que el sujeto tácito es el sujeto que no aparece dentro de la oración, pero se sobreentiende de quién se está hablando, ¿no? Por ejemplo, no pueden venir hoy, por ejemplo. Entonces ahí, ¿quién es el sujeto? ¿Quiénes no pueden venir hoy? Ellos, por ejemplo, ¿no? Entonces ese sujeto tácito, porque no aparece dentro de la oración, pero se sobreentiende, ¿ya? Y el sujeto indefinido va a hacer referencia a cuando no se dice quién es o por tratarse de un verbo impersonal, ¿no? Por ejemplo, dicen que hubo un accidente. Entonces, ¿quién dice? Es de forma general, simplemente dicen, ¿ya? Dicen
que hubo un accidente. Entonces, eso hace referencia a las personas que estuvieron dentro de quizás ese accidente. ¿Me dejo entender? ¿Sí? Ahora, todo sujeto dentro de una oración va a tener sus modificadores, ¿ya? Todo sujeto tiene sus modificadores. ¿Para qué nos sirven a nosotros los modificadores? A nosotros nos ayuda el uso de los modificadores a poder, ¿sí?, determinar la oración, ¿no? Modificar al sustantivo. Por ejemplo, cuando yo digo, ¿no? Aquel vestido morado me gusta. Entonces, ahí, por ejemplo, ¿quién está modificando el sustantivo? ¿Mm? Chicos, cuando yo digo aquel vestido morado, sí, está muy bonito. ¿Qué palabra modifica el sustantivo? Para ello nosotros tenemos que saber quién es el sustantivo. ¿Y quién será el sustantivo? ¿Quién es el sustantivo? ¿Nadie? A ver, Genaro. ¿Quién es el sustantivo en esa oración? ¿Quién es el sustantivo, chicos? ¿Nadie? Ruth Jacqueline, ¿puedes activar tu audio? Ruth Jacqueline, ¿me escuchas? A ver, Genaro Mozombite Tamani, ¿me logras escuchar? Gabriela. Gabriela. Bueno, Gabriela tampoco está. A ver, les decía, chicos, cuando yo, por ejemplo, voy a decir aquel vestido morado, el morado, ¿sí? Ahí el sustantivo va a ser vestido. Y morado va a ser el adjetivo que va a modificar al sustantivo morado. Digo, al sustantivo vestido. ¿Ya? Ese es un modificador. ¿Por qué le decimos modificador? Porque cambia. Ya cambia el sentido, o mejor dicho, la definición del término. Especificas. No es lo mismo decir aquel vestido me gusta y a decir aquel vestido morado me gusta.
¿no? Para eso existen los famosos modificadores. Los modificadores del sujeto van a ser el adjetivo, el artículo, la oposición, el complemento nominal, donde, por ejemplo, el adjetivo siempre va a modificar al sustantivo, el artículo de igual forma, indicando el género y el número del término. La aposición es cuando va a aclarar o especificar una característica más referida al sustantivo, ¿no? Y el complemento nominal, ¿no? Que cumplen esa función. Ahora, ¿qué es la posición? La posición va a ser el modificador que va a estar formado por una palabra o una frase que sucede, o mejor dicho, que está después del núcleo, del sujeto, que es el sustantivo. Por ejemplo, yo digo, Andrés, mi primo, vendrá a cenar mañana. Yo digo, Andrés, mi primo, vendrá a cenar mañana. Entonces, ¿quién vendrá a cenar mañana? ¿Cuál sería mi respuesta? ¿Quién vendrá a cenar mañana? ¿Cuál sería mi respuesta, chicos? Pueden participar por el chat también. Andrés, mi primo, vendrá a cenar mañana. ¿Quién vendrá a cenar mañana? ¿Mm? ¿Quién vendrá a cenar mañana? ¿Quién vendrá a cenar mañana, chicos? ¿Cuál sería mi respuesta? Andrés, muy bien, Gabriela. Entonces, Andrés, mi primo, pero no solamente Andrés, Andrés, mi primo, es el que va a venir a cenar mañana. Entonces, Andrés es mi núcleo del sujeto. ¿Por qué? Porque es mi sustantivo. Y mi primo ya cumple la función de ser aposición. ¿Por qué? Porque estoy especificando quién es Andrés. No es cualquier Andrés, no es mi hermano, no es mi amigo, mi vecino, es mi primo. Me dejo entender, ¿verdad? ¿Sí? Muy bien. Ahora, el complemento nominal, ¿sí? Va a ser la posesión o la propiedad, ¿no? Pertenencia o materia de la cual está hecha una cosa, ¿no? Y siempre se va a referir al sujeto o al complemento y se le va a reconocer porque generalmente se le introduce la preposición de, ¿no? Casi siempre se le emplea o se le usa con el término de. Por ejemplo, el profesor de gramática hizo un examen muy difícil. ¿Quién hizo un examen muy difícil? ¿Quién hizo un examen muy difícil? ¿Quién hizo un examen muy difícil? ¿Cuál sería mi respuesta? ¿Quién hizo un examen muy difícil? ¿Cuál sería mi respuesta? ¿O quién elaboró un examen muy difícil? ¿Nadie? Mis disculpe, ¿podría repetir, por favor? ¿Quién hizo un examen muy difícil? ¿Cuál sería mi respuesta? ¿Quién hizo un examen muy difícil? ¿Cuál sería mi respuesta? ¿De matemática? El profesor de gramática. Esa es mi respuesta. ¿Ya? Ahora, ¿y quién es el sustantivo? El sustantivo es profesor. ¿Cierto? Pero yo ahí estoy especificando quién es ese profesor de gramática. Ese de gramática estoy especificando a qué docente yo me estoy refiriendo, ¿no? Y cumpliría la función de ser modificador, complemento nominal, porque está complementando la información del sustantivo. ¿Me dejo entender?
¿Sí? ¿Sí? ¿Queda claro? Muy bien. Ahora, el sujeto, o también llamado sintagma nominal, ¿sí? Forma parte de la oración bimembre, que para su identificación voy a seguir con diversas secuencias, ¿ya? Para identificar al sujeto, por ejemplo, dentro de una oración, siempre me voy a hacer la pregunta ¿quién o quiénes más el verbo? Por ejemplo, ¿no? Las muchachas hablan muy bien. ¿Quiénes hablan muy bien? Diría yo. Las muchachas. Entonces, las muchachas, ¿qué sería? Mi sujeto o mi sintagma nominal, ¿ya? Entonces, todo ello, las muchachas, ambos términos, forma parte del sujeto. Claro está que después se va a identificar cada uno de sus elementos, ¿no? Ahora, ¿cómo yo reconozco? Voy a reconocer de tres formas diferentes. Una es con la pregunta, ¿no? Otra va a ser cuando yo le voy a cambiar de número a la forma verbal y observar qué palabras cambian de número. Por ejemplo, el explorador llegó al Polo Sur, ¿no? Puedo decir también, yo cambio de número, por ejemplo, al verbo. ¿Cuál es el verbo? El verbo es llegó. Entonces, yo le cambio de número y le coloco en plural. Entonces, sería llegar. Entonces, si yo cambio el número del verbo, también va a cambiar el número, o mejor dicho, el sujeto, ¿no? Por ejemplo, yo diré, los exploradores llegaron al Polo Sur, porque yo ya no podría decir, el explorador llegaron al Polo Sur, no tendría sentido, no tendría lógica mi oración, ¿ya? A ello me refiero, ¿sí? Esa es una forma, cambiándole el número a la forma verbal. Ahora, el sujeto no siempre lo vamos a encontrar al inicio de la oración, sino también lo vamos a encontrar, ¿sí? Lo vamos a encontrar al intermedio o al final de la oración. Por ejemplo, yo digo, Amundsen llegó al Polo Sur. Yo digo, Amundsen llegó al Polo Sur. ¿Cuál es el sujeto? Amundsen. Pero puedo decir también, llegó al Polo Sur Amundsen. O puedo decir, llegó Amundsen al Polo Sur. Entonces tiene tres ubicaciones, recuerden ello. No solamente está al inicio. ¿Ya? A ver, vamos a ver este pequeño video. Para que se pueda comprender mucho mejor. ¿Ya? Hola, ¿qué tal amigos de YouTube? Sean bienvenidos a Cocas and Cream. El día de hoy vamos a hablar sobre la estructura del sujeto. Ok, antes que nada debemos preguntarnos, ¿qué es el sujeto? Y el sujeto vendría siendo la persona, animal o cosa de la que se habla en la oración. Ok, pero entonces, ¿cómo reconocemos al sujeto en la oración? Debemos hacernos los siguientes cuestionamientos. ¿Quién? ¿Quiénes? ¿O qué? Seguido del verbo. Esto lo entenderemos mejor con un ejemplo. Jorge practica matemática todas las noches. Nos preguntamos, ¿quién practica matemática todas las noches? Exacto, Jorge. Ok, una vez entendido esto, pasamos directamente a la estructura del sujeto. Para entender la estructura del sujeto como tal, debemos entender dos conceptos muy importantes. Uno de ellos es el núcleo y el otro vendrían siendo los modificadores. Ok, el núcleo del sujeto vendría siendo la palabra más importante que en este se encuentra, como por ejemplo un sustantivo o un pronombre.
Pasamos ahora sí a los modificadores, en los cuales se encuentra el modificador directo, que sería aquel que se une al núcleo sin utilizar ningún tipo de enlace o nexo. Y por el otro lado tenemos el modificador indirecto, que contrario al modificador directo, este sí utiliza enlaces para unirse al núcleo. Perfecto, y como tercer punto nos encontramos con la posición. Simplemente vendría siendo la encargada de explicar o especificar el significado del núcleo. Esta generalmente se encuentra separada por comas en la oración. Para explicar más a fondo esto, vamos a ver unos cuantos ejemplos. En la oración, la muñeca de vestido azul no necesita batería, podemos identificar que nuestro sujeto general es la muñeca de vestido azul. Pero aquí podemos identificar, por ejemplo, que muñeca es el núcleo, la es el modificador directo y de vestido azul es el modificador indirecto. Y en la oración, María, la del lindo cabello, viajó sola a España, podemos identificar que nuestro sujeto general es María, la del lindo cabello. En este caso, María es nuestro núcleo y la del lindo cabello es nuestra aposición. Y en la siguiente oración, la niña de sus ojos ganó el concurso de canto, podemos identificar que nuestro sujeto general es la niña de sus ojos. En este caso, niña es nuestro núcleo, la es nuestro modificador directo y de sus ojos es nuestro modificador indirecto. Para tener una mayor comprensión del tema, te vamos a explicar acerca sobre los tipos de sujeto. En este caso tenemos dos tipos de sujeto. Tenemos el sujeto expreso y tenemos el sujeto tácito. Se dice que es un sujeto expreso cuando el sujeto está presente en la oración. De esto podemos desarrollar dos tipos de sujeto. El primero es el sujeto simple. Y es aquel que solo tiene un núcleo. Por ejemplo, en la oración, María viajó a España. En esta oración solo se menciona una persona. Por otro lado tenemos el sujeto compuesto. El sujeto compuesto es aquel que tiene más de un solo núcleo. Por ejemplo, en la oración María y Juan viajaron a España, se mencionan dos personas, o sea, dos sujetos. Ahora pasaremos a definir más a fondo sobre el sujeto tácito. Se dice que es sujeto tácito cuando el sujeto no está presente en la oración, pero es sobreentendido. Por ejemplo, en la oración iré a ver el partido, se sobreentiende que es uno mismo el que va a ir a ver el partido, o sea, yo. Y listo. Ahora ya sabemos mucho más acerca de la estructura del sujeto. Esperamos que te haya gustado el video. Por favor, regálanos tu like y suscríbete. Nos vemos hasta la próxima. Aló. Muy bien, ¿se entendió mejor, chicos? Lo que es el sujeto y sus elementos. Sí, ¿verdad? Entonces tenemos, el sujeto va a estar compuesto por el núcleo, va a estar compuesto por sus modificadores, tanto directos como indirectos, y por la posición específica. El núcleo lo va a desempeñar, ¿sí? Un sustantivo, siempre, ¿no? Por ejemplo, aquel individuo no te conoce. ¿Quién no te conoce? Aquel individuo, ¿ya?
El jardín de tu tienda tiene más flores. ¿Qué tiene más flores? El jardín de tu tienda. Pero ahí, ¿quién es el sustantivo? El sustantivo es jardín, ¿no? Luego tenemos al modificador directo. El modificador directo se le denomina de esta forma, ¿por qué? Porque modifica directamente al sustantivo, sin ningún enlace, lo modifica directamente. Por ejemplo, el vestido moderado te quedaría mejor, por ejemplo. ¿Qué te quedaría mejor? El vestido morado, ¿no? Entonces, ahí, ¿cuál es mi sustantivo? Mi sustantivo sería vestido y los modificadores son el y morado. ¿Por qué? Porque él está categorizando y está indicando el género del sustantivo, del vestido, ¿no? Y morado está dando una característica o cualidad del sustantivo. O sea, no me gusta cualquier, sino que me gusta el vestido morado, ¿ya? Luego tengo el modificador indirecto. El modificador indirecto va a ser aquel que normalmente van a aparecer, ¿sí? Las palabras sustantivadas con los sustantivos, con los adjetivos, pero acompañada de preposiciones, ¿ya? Van a aparecer acompañadas con preposiciones dentro de la oración. Por ejemplo, cuando yo digo, la casaca de María es muy bonita. Entonces, ahí que estoy indicando. ¿La casaca de quién me estoy refiriendo? ¿A la casaca de quién? A la casaca de María. Y al decir de María es mi modificador indirecto. ¿Ya? A ello me refiero. Chicos. ¿Sí? ¿Queda claro? ¿Sí? ¿Quedó claro? ¿Sí? ¿Cuál sería? De María sería mi modificador indirecto, ¿ya? Y la posición específica que también nos indica en el video, ¿no? Que es cuando yo voy a especificar o detallar una característica de quién? Del sustantivo. ¿Ya, chicos? ¿Dudas, consultas hasta aquí? ¿Referente al tema? ¿O todo claro? ¿Ninguna? A ver, vamos a desarrollar estas oraciones. Vamos a determinar cuál es el sujeto, ¿sí? Y qué elementos tiene. Ya, a ver, 2 minutos para que ustedes lo analicen y luego registro asistencia con los que participan. Sí, mis. Sí, mis.
Muy bien. A ver, empezamos. Dice, Adriana y Joaquín irán juntos al cine mañana. ¿Quiénes irán juntos al cine mañana? Sí, Adriana y Joaquín irán juntos al cine mañana. Entonces, Adriana y Joaquín van a ser, ¿sí? El sustantivo, ¿ya? Quiero jugar contigo. Entonces, ahí, por ejemplo, ¿quién quiere jugar contigo? Yo. Sería sujeto tácito, ¿ya? Catalina era una perrita amorosa. ¿Quién era una perrita amorosa? Catalina. Y solamente tengo núcleo del sujeto. Ellos se quedaron sin palabras. ¿Quiénes se quedaron sin palabras? Ellos. ¿Sí? Entonces, ellos se quedaron sin palabras. Sería ellos. También solamente núcleo del sujeto porque es un pronombre. ¿Sí? Luego tengo, Ángela y Tamara son amigas desde pequeñas. ¿Quiénes son amigas desde pequeñas? Ángela y Tamara, ¿no? Entonces, Ángela y Tamara sería mi sustantivo. El columpio roto lastimó a un niño. ¿Qué lastimó a un niño? El columpio roto, ¿ya? Entonces, columpio, ahí es mi núcleo del sujeto. El sería modificador directo porque es un artículo y roto es un adjetivo, por ende sería modificador directo. ¿Ya? La capacidad de adaptación es una gran virtud. ¿Qué es una gran virtud? La capacidad de adaptación. Capacidad, núcleo del sujeto, de adaptación, ¿sí? Sería mi modificador indirecto y la modificador directo. Carla y Emiliano pintaron su casa. ¿Quiénes pintaron su casa? Carla y Emiliano. Carla y Emiliano sería núcleo del sujeto. ¿Ya? ¿Me dejo entender, chicos? Entonces es muy fácil, si ustedes se percatan, identificar la estructura del sujeto siempre y cuando nosotros podamos identificarlos con las preguntas y siguiendo el proceso adecuado. ¿Ya? Muy bien. ¿Alguna duda, alguna consulta referente al tema? ¿O todo claro? ¿Todo claro? Muy bien, chicos, si no hay dudas, no hay consultas, nos quedamos aquí y nos vemos la siguiente clase. Cuídense mucho.